Me llamo Miguel y tengo una adicción a los videojuegos. Esto empezó probablemente durante la pandemia. Eh, Fue un momento en el que, con el tema de no poder salir, viviendo cuatro personas en un piso pequeño, sin espacio para hacer mucho ejercicio ni para hacer otras cosas, una de las pocas actividades que podía hacer entonces para distraerme o lo que fuera era jugar videojuegos. Que si League of Legends, Dark Souls, Hollow Knight, en fin. Sobre todo juegos de una sola persona, de un solo jugador, exceptuando el League of Legends, que es cooperativo. Eh, y jugaba y jugaba. Claro, en casa no había nada más que hacer. La ropa, tender la ropa, pegar los cacharros, cocinar alguna que otra vez. Pero había mucho tiempo muerto. Y eso era lo que me distraía, lo que me hacía no aburrirme, lo que me hacía no pensar en otras cosas. Y cuando terminó la pandemia, yo ya llevaba un año por lo menos acostumbrado a jugar 5 horas diarias. Y me metí en una carrera en física a distancia por la UNED. Y claro, tenía ahora que compaginar la carrera con, con un pequeño trabajo que había sacado de monitor de comedor. Compaginar eso también con mis 5 horas, que se reducieron a unas 3 o 4, aunque había días que igualmente las hacía las 5 horas de videojuegos. Ese tiempo que le dedicaba a los videojuegos era un tiempo que no le dedicaba a otras cosas, claro. Y sí, estaba lo de, bueno, pero tienes que tener tu tiempo para relajarte y tal. Sí, pero no puede ser que le dedique 1 hora a estudiar y 5 horas a jugar. Cuando teníamos que quedar con colegas, quedaba cada de tanto en cuanto. Antes quedaba más con ellos. A lo mejor les veía una vez a la semana, o a veces ni eso. Y incluso habían veces que se decía de quedar y mientras lo estaban diciendo, yo estaba en mitad de una partida y les decía que no podía. Y me quedaba con la partida. Cuando claramente eso era mentira. Entonces, ahora los videojuegos no solamente me están quitando tiempo, también me están quitando ocio y me hacen mentir a mis amigos. Y llegó el día de los exámenes, no había estudiado lo suficiente, y es verdad que algunas asignaturas eran fáciles, pero en otras caí, y caí con cosas que yo mismo me daba cuenta de decir, si le hubiese dedicado el tiempo suficiente, y ni siquiera demasiado tiempo, solo un poco más de tiempo, esta asignatura lo hubiese pasado con nota, pero no, un 3 un 2 ni siquiera 4,9, notas muy bajas, en asignaturas que luego te paras detenidamente y dices, sí, pero es que es física, no sé qué, ya, pero es primero de carrera, no es como tercero de bachillerato. Si te ha ido bien en bachillerato, tercero de carrera puede ser difícil, pero si le dedicas tiempo es como bachillerato. O sea, tercero de carrera, primero de carrera. El caso es que suspendí algunas asignaturas. Y pasaba el tiempo y yo estaba obcecado en que no pasa nada, que yo lo saco porque soy suficientemente capaz de sacarlo, que es cierto. Pero el problema es que no consideraba que el tiempo que perdía con los videojuegos realmente lo estaba perdiendo, sino que en realidad era que no tenía tiempo para estudiar tanto. Los videojuegos acabaron convirtiéndose en una necesidad para, para mí en aquel entonces. Y le echaba la culpa a otras cosas. Le echaba la culpa a lo mejor a que para ir al trabajo 2 horas tardaba, en total eran 4 horas, entonces esas 2 horas, una de ida, una de vuelta, era el tiempo que perdía o que, yo qué sé, cosas así. Y no decía que eran los videojuegos. Al año siguiente me tocó eh,
me tocó cogerme asignaturas de segundo y cogerme asignaturas de primero, que había suspendido. Como las de primero eran muchas las que suspendí, en vez de cogerlas todas y no hacer segundo, en mi ida de olla, por así decirlo, decidí que tenía que coger las asignaturas de primero que supiera que me podía sacar ahora y algunas de segundo que me llamasen la atención. Y así lo hice. Entonces hice el segundo año, evidentemente fatal, y durante ese año lo mismo. Y luego el tercer año lo volví a empezar, claro, con menos asignaturas, con todavía algunas de primera, algunas de segunda que había suspendido porque seguía en el mismo modo. Eh, Se me hizo bola, empecé a desencantarme de una carrera que era mi pasión y yo seguía con los videojuegos, 3, 4 horas, 5 horas al día. Los fines de semana ni te cuento. A lo mejor me despertaba a las 11, paraba para comer y seguía hasta las 8 de la tarde, con el de Ring, por ejemplo. Y, y se me iba la vida. Mi vida era eso, jugar, comer, ansiedad porque no consigo sacar la carrera y poco más. Vida social escasa y, y nada. Luego, a raíz de un cursillo de monitor de tiempo, de ocio y tiempo libre, y con ayuda de mi madre sobre todo, que fue la que más insistió, eh, acepté recibir ayuda terapéutica y empezó mi cambio ahí. Yo no estaba muy por la labor al principio, no me parecía que fuese eso algo que fuese a servir de verdad. No creía que mi problema fuese realmente los videojuegos, sino la depresión, una depresión que llevo arrastrando desde que tengo pues, probablemente 11 años. Y digo esto con 25. Y, pero para mí los videojuegos no eran el problema. De hecho, que nadie me tocara los videojuegos porque los videojuegos eran no estar en depresión. Los videojuegos eran no sentir ansiedad. Los videojuegos eran mi vía de escape. Y empezado la terapia. Al principio, claro, la terapia era sobre todo por el tema este, ¿no? De que gastaba demasiado tiempo en los videojuegos. Pues al principio de la terapia, aparte de tratar la depresión, empezamos con un ejercicio de condensar, por así decirlo, el tiempo que dedicaba a los videojuegos. En vez de jugar cada día, jugaba 3 horas a la semana, distribuidas a lo largo de la semana. Y hacer, eh, no podía jugar 2 días seguidos, ni un día sí, ni un día no. Tenía que haber por lo menos 2 días por medio. A la semana siguiente, yo me notaba bien con eso y mi psicólogo me dijo, ¿serías capaz de aguantar 100 días? A mí me empezaron a entrar los sudores. Y al principio no me veía capaz, pero él me dijo que hasta hace 100 días, pero que si jugaba antes, o sea, si tenía ganas de jugar antes, intentar no hacerlo, pero que si caía no pasa nada, que es un objetivo y a partir del día que volviese a jugar, pues nos volvemos a plantear los 100 días a partir de ese día. Y, y nada, acepté. Estuve, estuve mucho tiempo sin jugar. Y poco antes de que terminasen los 100 días, eh, yo las últimas semanas, yo ya me estaba notando que mi cuerpo me pedía jugar. Eh, Se acercaba la fecha límite en la que podría volver a jugar y mi cuerpo reaccionaba en base a eso, en base a que yo sabía que dentro de poco yo tendría permitido jugar. Y ahí es cuando me di cuenta de que sí que tenía un problema con los videojuegos, que no era algo que mi madre estuviese inventando, que de verdad era un problema, era adicto. Y se lo dije a mi psicólogo. Le dije, mira, me he dado cuenta de que a falta de, no sé si eran 2, 3, 4 días, a falta de 4 días,
mi cuerpo me está pidiendo jugar. Me entran sudores fríos, solo pienso en jugar, solo pienso en la fecha límite, no pienso en otra cosa. Eh, Supongo que eso es el mono, como lo llaman, no lo sé. Eh, Así que le dije que no me importaría retrasar la fecha para volver a jugar. Y ahí fue también el momento en el que se me derrumbó como mi, mi lugar seguro, que eran los videojuegos, porque me dijo mi psicólogo que se alegraba de oír eso, que se esperaba que se lo dijera, y que eso significa que es mejor que no me marque una fecha límite, que directamente no vuelva a jugar nunca. Que va a ser mejor para mí, porque los videojuegos no me aportaban nada realmente bueno, porque, claro, yo le debatía y decía, no, pero son divertidos, te relajan, tal, son algunos ejercicios mentales, pero claro, para eso hay otras actividades también, ¿no? ¿Es un ejercicio mental? Hay puzzles, hay sudokus, hay un montón de cosas. ¿Quieres relajarte? Ponte a ver una serie. O simplemente descansa. Entonces te haces una siesta. ¿Te quieres divertir? Anda que no hay formas de divertirse. Sal a la calle, sal con tus amigos, haz cosas. Los videojuegos no me aportaban nada que otras cosas no me pudieran aportar. Y eso me dolió. Me dolió mucho porque a mí los videojuegos me encantan. Y lo digo en presente porque me siguen encantando. Pese a que llevo ya pues bastante tiempo sin jugar, desde el 20 de abril. Y claro, esto ocurrió en 2023. Y yo hablo del 20 de abril de este año. Porque al final uno se piensa que es fuerte, que es capaz de llevarlo todo, de superar las cosas a la primera. Pero a lo largo de la terapia, en la que yo a nivel de depresión he notado un cambio brutal, me ha venido muy bien, veo el mundo con otros ojos, no juzgo tanto a la gente, me quiero un poco más a mí mismo y, en fin, muchas cosas. Y con el tema de los videojuegos, pues yo tuve dos recaídas. Una en enero, en la que estuve jugando un par de semanas, y otra en abril, la última que tuve, que jugué el 18 y el 20 de abril. Ahora mismo sé que mi excusa fue que, bueno, mi excusa, no hay excusas, ¿no? Pero por decir un motivo por el que mi, mi adicción me hizo jugar. Recuerdo tener en esos momentos ansiedad. No sé por qué, ahora, pero sí. Y, y me puse a jugar. Jugué creo que eran un martes y un jueves, ahora no estoy seguro. Pero jugué el 18 de abril y volví a jugar el 20 de abril. Y bueno, al final son cosas que pasan, pero es algo que hay que recordar, que, que siempre voy a tener esa vocecita en mi cabeza que me va a decir, no pasa nada, Miguel. O, ¿qué más da? Si total. O que ya está, ya has estado mucho tiempo, eres capaz de controlarlo. Así que no te preocupes. Esa vocecita siempre está ahí. La mayoría del tiempo es fácil no hacerle caso, otras veces cuesta más. Pero en realidad esa vocecita no es tu enemigo. Es un aliado, aunque no se dé cuenta. Porque está constantemente recordándote por qué estás luchando. Está constantemente recordándote que no estás jugando a videojuegos porque no está bien. Porque no te aporta nada, porque te hace mal. Porque hay otras cosas. Y caer en los videojuegos otra vez sería volver a tirar tiempo a la basura, a, a mentirle a mis amigos, a mentirle a mi familia y, y a no vivir, a no sentir.
Sí, podrás sentir emociones pasajeras con los videojuegos porque te cuentan una historia, tal. Es igual. No es tu historia. No es la mía. No es mi vida. Es la vida de un personaje ficticio. Y a día de hoy, evidentemente, sigo teniendo muchas ganas de jugar. Muchas. Pero precisamente por eso sé que no tengo que jugar.